Perlas del libro de Lucas. ¿Qué verdades fueron tergiversadas a lo largo de la historia? ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿De qué manera Juan el Bautista nos enseña sobre la humildad? ¿Y cómo es posible confundir al Cristo? ¿Cómo es posible ser engañados y creer que alguien es el Cristo? Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del capítulo 3 del libro de Lucas. Nos ponemos en tus manos, Señor, para ser instruidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio del capítulo 3 de Lucas. Recordemos lo que Lucas dice en el versículo 3 del capítulo 1. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas, para escribir este tratado, este evangelio, investigó con diligencia. Por lo tanto, la información que da, los datos que da Lucas deben ser considerados como fidedignos. A lo largo del tiempo, después de unos siglos posteriores a lo que Lucas escribió su tratado, se ha cuestionado mucha información. Por ejemplo, lo que dice los versículos 1 y 2, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué hace Lucas? Hace un paralelo entre la historia pagana con la historia del pueblo de Dios. Menciona datos históricos, gobernantes, al César y también a los líderes religiosos. Siglos después de que Lucas escribiera su evangelio o el evangelio, ha sido cuestionado, por ejemplo, esta información. Para entender lo que sucede aquí, presten atención a lo siguiente. Imagínense que ahora, 2024, a mí personalmente se me ocurra escribir. Y dentro de ese escrito yo pongo datos relacionados con autoridades que van ejerciendo sus cargos en este tiempo. Cuando yo publico ese escrito, nadie lo cuestiona, porque para todos es cierto que existieron esas autoridades. Pero imagínense que pasa un siglo, 2 siglos, 3 siglos, y los críticos empiezan a cuestionar lo que yo he escrito, porque mucha información que yo he mencionado en ese escrito no puede ser corroborado por esos historiadores o por esos estudiosos siglos después. Eso hace que lo que he escrito en este tiempo es falso. ¿Verdad que no? Algunos críticos cuestionan muchos pasajes de la Biblia, como los evangelios, porque las informaciones que les llegan no les son suficientes para corroborar lo que ellos quieren. En asuntos de la Biblia hay muchos pasajes que son refrendados por la historia, pero también hay muchos pasajes que demandan de nosotros simplemente fe, como el caso de Jonás tragado por un pez. Alguien dijo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo creería. En sus tiempos, el evangelio de Lucas no fue cuestionado, como mencionamos en el estudio de ayer.
Pero siglos después, porque se perdió mucha información en el tiempo, se pone en duda lo que dice Lucas. Pero Lucas, ¿qué nos dice? Él investigó con diligencia. Ahora, en el versículo 12 nos habla de Anás y Caifás. Cuando Dios establece el sacerdocio y el sumo sacerdocio, era Dios quien los elegía. Era Dios quien dispuso cómo es que se nombraría a los sumos sacerdotes. Tendría que ser el hijo primogénito del sumo sacerdote. Así lo estableció Dios. ¿Qué nos dice la historia acerca de Anás? Anás, nombrado sumo sacerdote por Quirinio, gobernador de Siria, alrededor del año 6 o 7 después de Cristo, y destituido en el año 14 o 15 después de Cristo. Pero en los tiempos en los cuales Jesús es juzgado, Anás sigue siendo reconocido como sumo sacerdote, tenía gran influencia. Por otro lado, Caifás, yerno de Anás, nombrado sumo sacerdote por Valerio Crato, alrededor del año 18 o 19 después de Cristo. Ocupó el puesto aproximadamente hasta el año 36 después de Cristo. Por lo tanto, fue oficialmente sumo sacerdote durante todo el ministerio de Jesús. Era saduceo, orgulloso y cruel, prepotente e intolerante, pero su carácter era débil y vacilante, por lo cual era manejado por el suegro. ¿Qué es lo que encontramos en el nombramiento de estos sumos sacerdotes, Anás y Caifás? No siguieron las indicaciones de Dios para ocupar el sumo sacerdocio, sino que fueron elegidos políticamente por el gobernante de turno. Desde ya, la autoridad de estos líderes religiosos está cuestionada, pero ellos cuestionaron la autoridad de Jesús durante su ministerio. Y él fue por toda la región contigua. Permítanme el versículo 2, en la segunda parte dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan fue ahora llamado por Dios. Ya era tiempo de que se inicie su ministerio. Lucas llama a Juan hijo de Zacarías. Parece que los datos cronológicos, ¿no?, se aplican al momento cuando la palabra de Dios a Juan, es decir, cuando Dios lo llamó a cumplir la misión que se le había asignado y le dio la palabra o mensaje específico que debía proclamar. Nosotros somos mensajeros y nuestro mensaje es el mensaje que Dios nos da a proclamar. Ahora viene palabra de Dios a Juan. Y Juan debe predicar ese mensaje que Dios le ha dado. En la Biblia se nos advierte a nosotros acerca de añadir o quitar. Debemos presentar el mensaje tal cual es. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde se había desarrollado en el desierto? Por alguna razón él decidió desarrollar gran parte de su vida en el desierto. Los 3 evangelios afirman que Juan estuvo en el desierto para hacer destacar que se apartaba de los lugares donde la gente solía congregarse. Y esa fue una decisión personal. No encontramos ninguna indicación de Dios para tal acto o para el hecho de aislarse. Pero él, por alguna razón, consciente de su llamado, se aisló de la multitud. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan inicia su ministerio y empieza a predicar. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es el bautismo del arrepentimiento. El arrepentimiento predicado por Juan abarcaba mucho más que la confesión de los pecados pasados.
como lo demuestran sus palabras de amonestación, como lo vamos a ver en los versículos 9 al 14. El arrepentimiento debía ser seguido inmediatamente por una nueva vida, en la cual debían ponerse en práctica los principios de justicia ya revelados en las Escrituras. Recuerden que el arrepentimiento es tomar conciencia de los pecados que estamos cometiendo y enmendar nuestro camino. Hay un cambio de rumbo. Eso es lo que significa arrepentimiento. Dice, predicando el bautismo del arrepentimiento. He tratado de encontrar registros donde se nos hable acerca del origen, cuándo se inicia esto del bautismo por inmersión, pero solo he llegado hasta la información de Juan mismo. Si alguien tiene información sobre el origen, dónde se inició esto del bautismo por inmersión, les agradecería que compartan, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Para perdón de pecados. El perdón de pecados es precedido por el arrepentimiento, reconocer que estamos siguiendo un camino equivocado y sentimos la necesidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa era la misión de Juan el Bautista. Él debía preparar el camino del Señor. Es como cuando las personas encargadas de las vías deben preparar el camino en ese entonces para la llegada de un rey. Los caminos deben estar muy bien preparados, sin ningún obstáculo de por medio. Y es eso, es esa la figura que se pone en la profecía de Isaías. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La voz se inicia en el desierto. Juan inició su voz, ¿no?, en el desierto, empezó a proclamar el mensaje en el desierto. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Miren la forma como se ilustra el arrepentimiento, la transformación, el cambio, como un valle que se rellena y se baja el monte y collado, los caminos torcidos enderezados, los caminos ásperos allanados. Esa es la forma como se ilustra en qué consiste el arrepentimiento. ¿Y a quiénes va dirigido este mensaje? A todos, judíos, gentiles, a todos. El Evangelio siempre ha sido dado para todos. El Evangelio siempre ha estado dirigido a todos. Recuerden lo que el propio Isaías escribió, que este pueblo había sido llamado para ser luz de las naciones. Isaías 49:6. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un término realmente fuerte, ¿verdad? Un término descalificante. Oh generación de víboras. También en otras versiones se traduce como descendencia, como prole. Estas palabras fueron dirigidas específicamente a los fariseos y a los saduceos. Las ilustraciones concretas que usa Juan en su predicación, poniendo énfasis en las escenas comunes y cotidianas del campo, nos recuerdan los mensajes del profeta del Antiguo Testamento, tales como Joel y Amós, y las parábolas de Cristo. Nótese la rápida sucesión de figuras literarias. Los obreros que reparan un camino, generación de víboras, frutos, el hacha,
puesta al tronco de un árbol, el ciervo que desata el calzado de su amo, un bautismo de fuego, la era con un aventador, su montón de grano y el tamo llevado al viento, ilustraciones propias, conocidas por él, que los aplica a su mensaje. Leía un comentario sobre esto de generación de víboras. Se dice que era un término muy descalificador, porque las víboras dice que se comen a sus crías. Es lo que leí. ¿Y qué más dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan deja en claro cuál es el paso previo, de qué manera el arrepentimiento se va a manifestar, cuáles son las señales de que una persona está arrepentida. Hay frutos dignos de arrepentimiento, los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Si nosotros vamos a Gálatas, hay frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo. Y aquí es donde debemos nosotros detenernos a pensar sobre la seriedad del bautismo. Todo candidato debe dar frutos de su arrepentimiento, debe dar frutos de su aceptación de la verdad. ¿Y el arrepentimiento qué es? Hasta aquí voy caminando por este camino y ahora voy a caminar por los caminos de Dios. Eso es el arrepentimiento. Y el paso previo para el bautismo es ese cambio. No se trata solo de sumergir a las personas en el agua, remojarlos. No se trata de eso. Cuando vemos las estadísticas de 100 miembros bautizados, prácticamente el 90% o más de ellos ya no están al final de año. ¿Qué sucede en tu iglesia? Del 100% de bautizados al final de cada año, ¿cuántos están? Y traten de ver el caso de cada uno de los bautismos que se ha desarrollado. ¿Se produjo esto que dice Juan? ¿Hay frutos de arrepentimiento? Previo al bautismo debe darse estos frutos del arrepentimiento. No se trata de entrar a una carrera de cuántas personas bautizamos, se trata de entrar a una carrera de cuántas personas vamos discipulando, vamos evangelizando. El bautismo, esa decisión, va a ser movida por el Espíritu Santo. Pero no perdamos de vista lo que dice el versículo 8. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice a ellos, déjense de cosas. No piensen que por ser hijos de Abraham, ustedes están ya elegidos. No piensen que por ser hijos de Abraham, ustedes van a ser aceptados por Dios, hagan lo que hagan. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Juan está dejando en claro que su origen no determina su salvación. Su salvación va a ser determinado por los frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El juicio está dado. Pronto va a caer el juicio, se le está diciendo a ellos. Para estos hombres que estaban escuchando, el término árboles les resultaba muy familiar, se refería a cada persona. Y el mismo versículo en la segunda parte dice, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Va a haber un juicio, van a ser juzgados. Si no muestran frutos dignos de arrepentimiento, van a ser cortados. ¿De dónde? De raíz. Aquí hay una declaración bien fuerte. Son cortados de raíz, y cuando un árbol es cortado de raíz, no vuelve a brotar, muere. ¿Se dan cuenta? No
vuelve a brotar, muere. Y esto hace alusión a Apocalipsis 20 cuando nos habla acerca de la segunda muerte. La Biblia nos da abundante información sobre un día de juicio, en la cual tanto buenos como malos, medio buenos, medio malos, todos vamos a ser juzgados. Y la sentencia se ejecutará allí, después del milenio. ¿Y qué dice? Todo árbol que no da buen fruto. No dice que no dé fruto, que no da buen fruto. Puedes producir fruto, pero ese fruto puede no ser bueno. ¿Y cuáles son los buenos frutos? Los frutos que son obra del Espíritu Santo. Esos frutos tienen que reproducirse en tu vida. Si no, dice, serás cortado y serás echado en el fuego. Apocalipsis llama esto como el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y la gente le preguntaba entonces diciendo, ¿qué haremos? Miren, esto es la parte práctica del arrepentimiento, esta es la parte práctica de la entrega. La aceptación a Jesús no es una aceptación simplemente mental, no es simplemente de palabra, no es decir, bueno, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Los frutos dignos de arrepentimiento se van a producir en las personas y los demás lo van a ver. Entonces la gente le pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Si ves que alguien necesita, apóyale, ayúdale. Actos de misericordia, lo que Mateo 25 llama como dar a los hermanos pequeños de Jesús. El que tiene que comer, haga lo mismo, compartir. Por eso Santiago dice, ¿de qué vale que le digas a una persona que está con frío, yo voy a orar por ti, que el Señor te bendiga, si no le das con qué abrigarse? O a quien tiene hambre no le das con qué saciar su hambre. Estos son las obras prácticas de la conversión. Miren, estos frutos son frutos de la conversión, no son un esfuerzo por lograr ser aceptados por Dios, sino son frutos, productos del arrepentimiento. También vienen los publicanos, quieren ser bautizados y preguntan, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice a los publicanos? No exijan más de lo que está ordenado. Cobren lo que está ordenado, lo que dice la ley. No cobren más de lo que está estipulado por la ley. Y aquí se va dirigiendo el apóstol y va hablando a cada una de las personas según la profesión que tiene. Que tu ejercicio de la profesión se dé en el marco de lo establecido. Por ejemplo, cada colegio profesional tiene su código de ética. Respeta ese código de ética. Respeta el juramento hipocrático, por ejemplo, de los médicos. Respeta ello. No cobres más, no exijas más de lo que está ordenado, de lo que está establecido. ¿En qué profesión te desempeñas? Puede ser un cargo profesional, un cargo técnico, donde sea. Sea que ocupes el cargo más encubrado o el cargo más humilde. Haz lo que se te ha dicho que hagas. Haz por lo que se te paga, en pocas palabras. Es lamentable cuando algunas personas para trabajar necesitan que alguien los vea. Entonces, aquí el apóstol está hablando a cada profesional. También le preguntaron los soldados, específicamente los que ejercen autoridad. Por ejemplo, en nuestros días serían los policías, porque los soldados casi no están en contacto con la población, pero sí los policías. Dice, ¿nosotros qué hacemos? ¿Y qué les dice Jesús? No hagan extorsión a nadie, no pidan soborno.
Es fatal cuando un policía de tránsito es captado ahí cobrando una coima, extorsionando a la gente. Salen las noticias en las cuales los agentes de la policía involucrados en casos de extorsión. No hagan extorsión a nadie, ni calumnien. Conténtense con su salario. Acepten su salario. Si tú crees que el salario que te dan donde estás no es suficiente, tienes tú la decisión de mantenerte allí, hacer ajustes en tus gastos o puedes cambiar de profesión. Tú decides, pero no se justifica el hecho, como no me pagan bien, entonces voy a extorsionar. Como no me pagan bien, entonces voy a robar. No se justifica eso. Puedes continuar o cambiar de profesión. No hagan extorsión a nadie. Y esto también podemos nosotros aplicarlo a las diversas profesiones. Es lamentable escuchar que autoridades que han sido puestas para ejercer la justicia, para aplicar la ley, involucrados en casos de extorsión, en casos de soborno. Y no solo es responsable el que solicita el soborno, sino también el que da el soborno. Las leyes en nuestra sociedad solo condenan al que recibe el soborno, pero también el que da el soborno es tan culpable, es tan pecador como el que lo recibe. Presta atención a ello. Miren los frutos dignos de arrepentimiento. Son asuntos prácticos, asuntos que tienen que ver con la vida real. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Miren, aquí encontramos más de una perla. ¿Y cuáles son esas perlas? Miren, ¿cuáles son esas perlas? El ministerio de Juan era tan poderosa. Sus palabras, su mensaje, todo lo que presentaba era tal que los líderes religiosos empiezan a considerar que Él es el Cristo. La gente empieza a considerar que Él es el Cristo. Cuando Jesús habla de las señales antes de su segunda venida, dice que vendrán muchos falsos cristos. ¿No? Dirán: yo soy el Cristo. Y aquí en este caso de Juan, se nos muestra cómo es que las personas pueden llegar a creer que una persona es Cristo por lo que hace. Y a Juan se le empieza a considerar: ¿será este el Cristo? Miren lo que hace. Miren lo que dice. Miren la forma, la autoridad con la cual presenta el mensaje, las señales que da. ¿Se dan cuenta? Podemos nosotros ser engañados fácilmente, llegar a confundir a las personas con Cristo. Otra perla más. Nosotros vemos en algunas personas consagradas como ejemplos a seguir. Es un grave peligro. No confundamos a esas personas consagradas con el modelo a seguir. El modelo a seguir es Cristo. Las personas pueden resbalar, pueden caer. Este Juan, en los momentos en que estuvo encarcelado, se llenó de dudas. ¿Se van dando cuenta las perlas que encontramos aquí? Otra perla. Juan es considerado
o empieza a ser considerado como el Cristo, pero él no pierde la humildad. Miren el significado de humildad. Humildad, como decía anteriormente, no es una persona de una autoestima baja, yo no sé nada, yo no puedo. No, la humildad se manifiesta en la grandeza, la humildad se manifiesta en el éxito, la humildad se manifiesta cuando nosotros todo lo estamos consiguiendo, cuando la gente nos aplaude, cuando la gente reconoce lo bien que hacemos las cosas. Eso es un ejemplo de humildad, humildad en el éxito, humildad en medio de los aplausos. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Se dice que desatar la correa del calzado era un trabajo de los esclavos, ¿ah? Un trabajo propio de esclavos. ¿Y qué dice Juan? Miren, Juan está siendo confundido con el Cristo. Y este Juan, aplaudido, reconocido, dice, yo soy menos que un esclavo. Nunca pierdas de vista quién eres tú. Como dice Romanos 12, no te sientas más de lo que eres, ni menos de lo que eres. Tú sabes perfectamente quién eres. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué dice Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿El fuego qué simboliza? El fuego simboliza consumir, desechar todo, ¿no? Arrasar con todo. El fuego y el agua son dos grandes instrumentos purificadores naturales, y es apropiado que se emplee a los dos para representar la regeneración del corazón. ¿Ah? Así también son los dos medios por los cuales Dios ha purificado o habrá de purificar a este mundo del pecado y de los pecadores. Si los hombres se aferran al pecado, finalmente habrán de ser consumidos con él. Mucho mejor es permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo ahora la obra de purificación cuando todavía hay un tiempo de gracia. Los seres humanos serán limpiados del pecado o serán destruidos junto con él. Dijo Pablo, la obra de cada uno por el fuego será declarado. Primera de Corintios 13 o 3:13. El bautismo por agua, por fuego y por el Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo a la vida de los apóstoles dieron un giro total. Los temerosos, los indecisos, se volvieron valientes, poderosos. ¿Se dan cuenta? El bautismo por el Espíritu Santo, el bautismo por el fuego, debe ser arrasado toda escoria, todo rastro de pecado. Cuando el fuego pasa, no queda nada, todo es consumido. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra alusión al día del juicio, otra alusión al tiempo en el cual los pecadores serán arrojados al lago de fuego. Por eso es necesario que en nuestra vida se manifiesten los frutos dignos de arrepentimiento. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Un mensaje poderoso, un mensaje que desafía. ¿Y cuál es el desafío?
a que nuestra vida sea una vida práctica, la fe llevada a la práctica, la fe llevada a nuestras acciones diarias. La fe vivida no es solo una fe declarada, no es solo una fe de labios para afuera, sino una fe que se practica. ¿Se dan cuenta? Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. En estos versículos se nos habla acerca de la razón por la cual Juan fue encarcelado y posteriormente ejecutado, por haber denunciado el pecado en el cual estaba envuelto Herodes y Herodías. Herodías era la esposa de Felipe, el medio hermano de Juan. Y dice también los comentarios que Herodías era una media hermana. El asunto es que aquí hubo una disputa, un triángulo amoroso. Herodías era legítimamente esposa de Felipe, pero Herodes quitó a la esposa. Y este pecado fue denunciado por Juan, por lo cual Herodías declaró a Juan como su enemigo, como el enemigo a matar. Juan fue encarcelado por predicar la verdad, por ser fiel a la verdad. ¿Se dan cuenta? Muchos hombres y mujeres han sido encarcelados y ejecutados por mantenerse fieles a la verdad. Muchas personas hoy en día pierden puestos de trabajo o pierden incluso amistades por mantenerse fieles a la verdad. Y Juan se mantuvo firme, al punto que no claudicó a su fe hasta su muerte. Tenemos que mantenernos fieles a pesar de las circunstancias adversas. No sé cuál será nuestro final por ser fieles a Dios, pero sí lo que sabemos es que todos los que mueran por ser fieles a Dios recibirán la corona de vida. Los versículos 21 y 22 nos hablan acerca del bautismo de Jesús. Y aquí vamos a encontrar otra perla. Una perla realmente muy buena para nuestra comprensión de la Biblia, para cuando estudiamos la Biblia. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién bautizó a Jesús? Ya usted tiene la respuesta. Pero Lucas no lo dice. Lucas no dice que Juan bautizó a Jesús. Y aquí encontramos una perla. A veces cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia y cuando no encontramos alguna información, ya nos ponemos en dudas, nos ponemos en apuros. Pero en este caso no nos ponemos en apuros porque ya es generalizado el conocimiento en la mente de cada persona de que Jesús fue bautizado por Juan. Pero si me ciño solo a estos dos versículos dados por Lucas, que investigó diligentemente, pero por alguna razón no menciona a quien lo bautizó, podríamos decir: ¿y quién bautizó a Jesús? Lucas no dice. Quizás no haya sido. Recuerden que la Biblia es como un enorme rompecabezas. Sus verdades están diseminadas a lo largo de la Biblia. Y las vamos armando. Las verdades se van completando. La Biblia no se contradice. ¿Y qué más encontramos nosotros en esta declaración del bautismo de Jesús? Miren, dice:
Jesús fue bautizado. ¿Por qué Jesús fue bautizado? El bautismo precede o es después de un arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento precede al bautismo. ¿Jesús necesitaba arrepentirse? Claro que no. ¿Y entonces por qué se bautizó? Para dejarnos ejemplo, para mostrarnos que es el camino para ingresar a formar parte del pueblo de Dios. Lo mismo se le enseñó a Cornelio en Hechos capítulo 10. Él era buena gente, era todo lo bueno que una persona puede esperar. Pero le faltaba el bautismo y le envía a Pedro para que le haga entender y tome el bautismo. Jesús nos dejó ese ejemplo. El bautismo es una condición necesaria, no es opcional. Y además dice, orando el cielo se abrió. Solo Lucas registra que Jesús oró cuando salió del agua. Es apropiado que Lucas, quien con tanta frecuencia menciona a Jesús orando, señalase aquí este detalle. Orando. Jesús es bautizado y después dice ora. ¿Y qué sucede después de esa oración? Desciende el Espíritu Santo en forma corporal. Una vez más, solo Lucas describe al Espíritu Santo descendiendo en forma corporal. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, Mateo en cuanto al bautismo de Jesús? Permítanme encontrarle, está en el capítulo 3. Dice el versículo 15 dice, Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero ¿qué añade Lucas? Dice, en forma corporal. ¿Qué quiere decir esto? Como que se lo podía ver. Como que se le podía ver. Información que Lucas nos trae. Y además dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se confirma el origen divino de Jesús. Lucas está presentando paso a paso el Evangelio de Juan y ahora el Evangelio de Jesús. Se cierra el ministerio de Juan, allí encarcelado. Allí termina la historia del profeta que abrió el camino, que preparó el camino, que preparó el pueblo para la primera venida de Cristo, y ahora se inicia el ministerio de Jesús. ¿Y cómo se inicia el ministerio de Jesús según Lucas? Con su bautismo. ¿Se dan cuenta? Cuando a los 12 años él se pone a predicar allí a los sacerdotes, ese fue simplemente un chispazo, un centellazo del ministerio de Jesús. Después Jesús desaparece y ahora reaparece y Lucas lo presenta subiendo de las aguas, siendo declarado su divinidad. Ahora que ya ha sido declarada su divinidad, su origen, y se anuncia que Él es el Cristo, que Él es el bautismo, entonces recién Lucas presenta la genealogía de Cristo. Mateo está empeñado en que los judíos acepten y reconozcan a Jesús como el Cristo. Y por eso es que la genealogía presentada por Mateo solo va hasta Abraham. Pero Lucas, como ya hemos visto según Pablo, Lucas no es judío, Lucas es gentil. Y Lucas está empeñado
en demostrar que Jesús es un Salvador, pero no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y por eso presenta la genealogía de Cristo hasta Adán, hasta Dios. Porque termina el versículo 38 diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Miren lo que dice. Nos da un dato histórico, 30 años. Este es el dato que nos presenta Mateo. Marcos no mencionan así específicamente. Él dice 30 años, hijo según se creía, porque no era hijo de José. José fue llamado para cumplir el rol paternal, pero no era el padre. ¿Y qué más se nos dice acerca de estos 30 años? Lucas no da la edad precisa de Jesús cuando fue bautizada, sino que hace notar que era como de 30 años. Y ahora viene una lista larga de la genealogía. Vamos a mencionar someramente algunos nombres, pero el objetivo de una genealogía, ¿cuál era? Una genealogía se manejaba para justificar los derechos y dignidades de las personas. El árbol genealógico, por ejemplo, de las familias reales es muy resguardado porque se debe mostrar cuál es el origen. Las líneas genealógicas en el tiempo de los judíos eran trascendentales. Por ejemplo, muchos de los que decían pertenecer a una familia sacerdotal en el tiempo de Zorobabel no pudieron ejercer el sacerdocio porque no se encontraban dentro de la línea genealógica. Y esta genealogía también nos habla de que nosotros somos hijos de Dios y no hijos de la casualidad, no descendientes de seres minúsculos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo de miles de millones de años. Dentro de la genealogía de Jesús encontramos al rey David. Por eso es que el Cristo es considerado el hijo de David. Pero Jesús mismo posteriormente se encarga, como ya hemos visto en nuestro estudio de Mateo, de mostrar que él no es en sí hijo de David, porque David le llama Señor al Cristo. Hijo de David, hijo de Isaí, y continúa la descendencia hasta la tribu de Judá. Aquí también se cumple la profecía de Jacob. ¿Cómo es que dentro de esa línea de Judá surgiría el libertador, el Salvador? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, sigue retrocediendo. Hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén. Matusalén es el hombre que más años ha vivido según el registro bíblico, 969 años. Hijo de Cainán, hijo de Enós. A propósito, Enoc, el primero, según el registro bíblico, que fue trasladado al cielo sin conocer la muerte. Hijo de Set, el que reemplazó a Abel. Recuerden que Abel muere asesinado por Caín. Hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué se nos dice? Hijo de Dios. Con esta descendencia, Lucas deja en claro que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús ha sido enviado para salvar a toda la humanidad. Ese es el propósito de las genealogías. ¿Con qué perla te quedas? Quizás con la humildad de Juan, a pesar de ser confundido con el Cristo, a pesar de la grandeza, a pesar de los éxitos, él siempre se mantuvo
Bien, quizás con el bautismo, la seriedad con la cual se debe tomar el bautismo no debe ser practicado a la ligera, debe mostrarse los frutos dignos del arrepentimiento. ¿Con qué perla te quedas? Yo me quedo con una perla. Juan preparando el camino para la primera venida de Cristo. Y a nosotros nos corresponde preparar el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Cumplirás tu misión? Juan lo cumplió. ¿Tú lo cumplirás? Que Dios te bendiga. Amén.